El amanecer del 18 de noviembre llega a la promesa con un silencio extraño, como si cada rincón del palacio hubiese decidido contener la respiración ante lo que está a punto de estallar. Mientras la luz tenue se filtra entre los ventanales, los ecos de la jornada anterior siguen resonando en los pasillos, cargados de tensión, de secretos y de una herida que nadie imaginaba que podría sangrar tanto, la farsa de Martina. Aunque aún no ha salido del todo el sol, Adriano permanece despierto desde hace horas. La noche ha sido larga, confusa, casi insoportable. Le ha bastado cerrar los ojos un instante para que el mundo entero se le viniera encima. El recuerdo de Catalina, la única imagen que aún lo sostenía, se ha visto contaminado por esa revelación que Jacobo le lanzó como quien arroja un cuchillo bien afilado. Las cartas no eran de su esposa, no eran un puente hacia una esperanza, sino el resultado de la desesperación de Martina, de un intento torpe y doloroso por aliviar su pena. Mientras tanto, en una estancia contigua, Martina se encuentra sentada al borde de la cama, con las manos entrelazadas y los ojos perdidos en algún punto del suelo. No ha logrado dormir, no sabe si llorar, si enfadarse consigo misma o si salir corriendo del palacio para no enfrentar a nadie. Lo único que siente con absoluta certeza es que el fondo del abismo parece quedarse pequeño ante lo que está viviendo. Lo que comenzó como un acto impulsivo, casi inocente, ahora la persigue como un pecado imperdonable. Y la idea de haber herido a Adriano, justo a él, el único que había confiado en ella sin reservas, se le clava como una espina en el pecho. Mientras Martina respira con dificultad, recordando cada gesto de Adriano, cada palabra, cada momento compartido, aparece una sombra en la puerta. Es Alonso, que duda unos segundos antes de llamar. Ha intentado mantenerse al margen del conflicto, no solo por prudencia sino por respeto a los sentimientos de su sobrina. Pero la situación lo ha superado, y el silencio que Martina ha mantenido desde anoche solo confirma que, efectivamente, todo se ha desmoronado. Martina, murmura Alonso, con una voz suave pero cargada de preocupación. Necesitamos hablar. Ella alza la vista despacio, con los ojos enrojecidos y un brillo que mezcla cansancio, vergüenza y dolor. Alonso entra sin esperar invitación, aunque lo hace con esa delicadeza que lo caracteriza cuando debe intervenir en cuestiones que afectan al corazón de los demás. Cierra la puerta con suavidad y se acerca, sin sentarse. ¿Es cierto?, pregunta, aunque ya conocía la respuesta desde la noche anterior. Martina traga saliva, incapaz de sostener su mirada. Sí, tío, es cierto, admite finalmente, con un hilo de voz. Yo escribí las cartas, pero no lo hice para herirlo, ni para engañar a nadie. Lo hice porque pensé que así podría ayudarle a no sentirse tan solo. No imaginé que se convertiría en esto. Alonso suspira, no es un hombre de juicios rápidos, pero lo que ha ocurrido trasciende el error de una muchacha impulsiva. Ha sido un acto que ha tocado una herida abierta, casi mortal, y que ha empujado a Adriano a un abismo aún más profundo. Martina, hija, sabes que te quiero como a una de mis propias niñas. Pero esto no tiene defensa posible. ¿Comprendes el daño que has hecho? Ella asiente, y unas lágrimas silenciosas le resbalan por las mejillas. No intenta ocultarlas, ya no tiene fuerzas para fingir nada. He perdido a Adriano, ¿verdad?, pregunta con una mezcla de miedo y resignación. Alonso no responde de inmediato. Sus ojos revelan un dolor casi paternal. Porque, aunque Martina haya cometido un error grave, sigue siendo aquella joven que vio crecer, la muchacha impulsiva pero buena, la misma que solía correr por los pasillos jugando con Catalina cuando apenas eran niñas. No lo sé, Martina. Eso solo lo puede decidir él. Pero después de lo que pasó anoche, lo mejor es que le dé espacio. Mientras Alonso intenta reconfortarla sin traicionar su honestidad, al otro lado del palacio Adriano cruza el patio con paso rápido, casi furioso. Su rostro tiene una dureza inusual, y aunque intenta mantener la compostura, la mirada lo delata. Está roto. No por la mentira en sí. Eso es solo el detonante. Sino porque se siente un idiota por haberlo creído. Porque una parte de él, quizá la más vulnerable, quería creer que Catalina seguía ahí fuera, pensando en él, enviándole palabras que pudieran sostener su ánimo mientras él luchaba por sobrevivir a su ausencia. Pero ahora ya no queda nada de esa ilusión. Solo un vacío áspero y cruel. Mientras camina hacia los establos, escucha pasos detrás de él. No necesita girarse para saber quién es. La voz temblorosa de Martina lo confirma. Adriano,
por favor, déjame explicarte. Pero él se detiene solo para mirarla con una frialdad que le atraviesa la piel. No hay nada que explicar, responde él, con los dientes apretados. Lo que hiciste no tiene perdón. Martina se encoge ligeramente, como si las palabras fueran un golpe físico. Yo solo quería ayudarte. Pensé que si creías que Catalina... ¿Catalina qué?, interrumpe él, alzando la voz por primera vez. ¿Que me quería? ¿Que me recordaba? ¿Que algún día volvería conmigo? ¿Qué derecho tenías tú a jugar con eso? Martina retrocede un paso. Cada palabra de Adriano abre una herida nueva. Te lo juro, Adriano, no quise hacerte daño. Pero él niega con un gesto brusco. Pues lo has hecho, y más del que imaginas. Así que, por favor, no me sigas. No digas nada más. La mira directo a los ojos. No quiero verte, no ahora. Martina se queda inmóvil, con la respiración entrecortada. Adriano se marcha sin volver la vista atrás, dejando un silencio devastador a su paso. Y ella, incapaz de contener el temblor de sus manos, se cubre la boca para no soltar un sollozo que le nace desde lo más profundo del alma. Mientras tanto, Jacobo observa la escena desde una distancia segura, con esa expresión mezcla de satisfacción y falsa preocupación que también sabe interpretar. Es evidente que disfruta viendo cómo cada pieza cae en el lugar exacto para debilitar a Martina. Porque aunque no fue él quien provocó su error, sí es él quien está sacando el máximo provecho de la situación. Justo cuando Jacobo está a punto de darse la vuelta, aparece Leocadia, que se adelanta hacia él con una sonrisa ligeramente crispada. ¿Todo sigue su curso?, pregunta en voz baja. Jacobo inclina la cabeza. Martina ha perdido a Adriano, y a este ritmo, perderá la poca dignidad que le queda. No interferiremos más, su propio error acabará consumiéndola. Leocadia asiente, satisfecha. Tiene demasiados frentes abiertos como para dejar que una muchacha arruine el plan mayor. La boda secreta entre Ángela y Beltrán. Con todo lo que está en juego, cualquier distracción podría ponerlo todo en riesgo. Mientras los dos conspiradores avanzan hacia el interior del palacio, en la zona de servicio se vive una tensión completamente distinta. En la cocina, Pía y Candela ayudan a María Fernández a sentarse, después del mareo que ha sufrido hace apenas unos minutos. Sus manos tiemblan, pero lo que más inquieta a las dos mujeres no es el estado físico de la doncella, sino lo que ese mareo podría anunciar. Un embarazo en la promesa no es una noticia menor, mucho menos cuando se trata de una doncella sin marido, sin familia que la proteja, con un futuro tan frágil como un cristal fino. Respira, hija, respira, dice Pía con ese tono maternal que solo utiliza cuando teme por alguien de verdad. Ya pasó, ¿te mareaste de repente? María asiente, pálida, evitando mirar al resto. Sabe que Simona y otras cocineras observan desde lejos, curiosas, y el simple pensamiento de que su secreto pueda estar a punto de salir a la luz la hace temblar. Estoy bien, solo me levanté rápido, murmura, intentando restarle importancia. Pero Pía, que la conoce demasiado, no se deja engañar. ¿Estás segura de que no es?, murmura en voz muy baja. María niega con rapidez. No lo digas, por favor, nadie puede saberlo, nadie. Candela mira alrededor y baja aún más la voz. Tarde o temprano alguien lo sabrá, niña. Y será peor si no lo dices tú. María baja la mirada. El miedo y la vergüenza se mezclan en su interior como una tormenta silenciosa. Por ahora, solo Pía, Curro y Samuel conocen su secreto. Y es un milagro que aún no haya llegado a oídos de Petra. Pero el milagro no durará mucho. Mientras eso ocurre en la cocina, Petra entra como un torbellino en la zona de servicio, con el ceño fruncido y la dignidad hecha añicos tras su degradación. Teresa, desde su nuevo despacho, el que antes pertenecía a Petra, revisa unos inventarios con una mezcla de ilusión y nerviosismo. Pero la ilusión dura poco. Petra se planta en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa peligrosa. Disfrútalo mientras puedas, le dice con un tono venenoso. La altura marea. Y tú no sabes respirar en las alturas. La amenaza queda suspendida en el aire, y Teresa siente cómo se le eriza la piel. Sabe que Petra no habla por hablar, nunca lo hace. Sin darse cuenta, este clima tenso se mezcla con otro aún más inquietante, el que se vive en el hangar. Toño trabaja golpeando una barra metálica con más fuerza de la necesaria, claramente molesto. Enora lo observa de reojo,
intentando mantenerse al margen, pero la tensión entre ambos es casi palpable. Y los empleados, que ya conocen el temperamento de Toño y el carácter firme de Enora, prefieren mantenerse lejos. Pero lo peor aún no ha empezado. Manuel aparece con una carta en la mano, la del odiado Pedro Farré. Sus ojos están cargados de preocupación, y cuando llama a todos para que se acerquen, sus palabras no tardan en helar el ambiente. Hay fallos graves en las piezas de Don Luis. Si seguimos instalándolas, pondremos en riesgo no solo el hangar, sino vidas. El murmullo es inmediato. Enora se adelanta, inquieta. ¿Estás seguro? Revisamos esos componentes hace apenas unos días. Y están defectuosos. Añade Manuel con un tono firme. No es una sospecha, es un hecho. Las miradas se cruzan, la tensión sube, Toño aprieta la mandíbula, Enora siente que, de nuevo, está bajo sospecha. Y, mientras tanto, Alonso observa la escena desde un extremo del hangar. Se acerca a su hijo despacio, con prudencia. Hijo, es mejor cortar el acuerdo con Don Luis, no podemos arriesgarnos. Pero Manuel, exhausto tras tantos frentes abiertos, solo niega suavemente. Le daré una oportunidad más. Investigaremos en profundidad antes de tomar una decisión. Alonso lo mira con preocupación. Su hijo ha heredado su nobleza, pero también su testarudez, y esa terquedad podría costarle caro. Mientras padre e hijo intercambian miradas tensas, Martina pasa por la entrada del hangar, buscando a Adriano una vez más. Pero al ver la expresión de Manuel, al sentir el ambiente cargado, se detiene. No quiere ser una carga más. No hoy, no después de lo que ha hecho. Y mientras Martina se aleja, con pasos casi invisibles, un detalle mínimo pero determinante escapa a sus ojos. Jacobo la observa desde una sombra, con una sonrisa torcida. La caída de Martina es para él una oportunidad, y nadie en la promesa es tan hábil como él para encontrar oportunidades entre ruinas. Justo en ese momento, el reloj del palacio marca las primeras horas del día, y la casa entera parece vibrar. Nuevos secretos están a punto de salir a la luz. Nuevos enfrentamientos están por explotar. Y, sobre todo, nuevas grietas comienzan a abrirse entre aquellos que creían tener el control. Pero esto, apenas es el comienzo. La mañana avanza en la promesa con un ritmo extraño, casi forzado, como si cada persona en el palacio estuviera tratando de continuar con su vida mientras arrastra un peso invisible. Sin embargo, por más que intenten recuperar la normalidad, la tensión que dejó la discusión entre Adriano y Martina sigue impregnándolo todo, incluso en los espacios donde nadie pronuncia su nombre. Mientras los preparativos para la fiesta de Don Lisandro avanzan en las zonas nobles, la servidumbre percibe una inquietud que no sabe explicar del todo. Algunos han visto a Martina cruzar los pasillos con la mirada perdida, como si caminara sin ver realmente a dónde va. Otros han visto a Adriano encerrarse en la biblioteca, donde permaneció durante largo rato hojeando papeles que ni siquiera parecía leer. Aunque nadie se atreve a comentarlo en voz alta, todos entienden que algo profundo se ha quebrado entre ellos. Martina, mientras tanto, intenta encontrar refugio en las tareas que todavía puede realizar sin que nadie la interrogue. Se mueve con una delicadeza casi mecánica, como si cada gesto la mantuviera a salvo del caos interior que amenaza con desbordarla. Pero la mansión, que otras veces le ha ofrecido la sensación de pertenecer a un hogar, hoy parece convertirse en un laberinto de sombras donde cada paso que da le recuerda el error cometido. La joven se sorprende a sí misma evitando los lugares que solía frecuentar con Adriano, evitando también cualquier mirada que pueda interpretarse como lástima o reproche. En una de esas vueltas sin rumbo, cruza el vestíbulo justo cuando Jacobo desciende por la escalera principal. Aunque ella procura no mirarlo, la presencia del muchacho cae sobre ella como un peso incómodo. Jacobo no necesita pronunciar palabra para dejar claro que conoce toda la historia, y su actitud, esa manera calculada de observar sin intervenir, añade otra capa de humillación al tormento de Martina. Lo que Martina no sabe, sin embargo, es que Jacobo ya está ocupando su mente con otros asuntos. Él, Leocadia y Beltrán han dedicado la mañana a ajustar cada detalle de la boda secreta de Ángela. Y mientras Martina se hunde en las consecuencias de sus propios actos, Jacobo encuentra en su caída la oportunidad perfecta para desviar sospechas y avanzar en un plan que, de otro modo, podría haber contado con demasiadas interferencias. En la residencia de los Figueroa, Ángela se prepara en silencio,
consciente de que su vida está siendo empujada hacia un destino que no desea. Ha pasado la noche despierta, sin poder apartar de su mente la imagen de Curro, su mirada rota, su gesto desesperado. Todos los intentos de Leocadia por convencerla de la importancia del enlace encuentran una resistencia silenciosa en su interior, pero la joven sabe que su margen de maniobra es casi nulo. Siente que la decisión final se le escapó de las manos hace mucho tiempo. Leocadia, por su parte, camina con determinación por el salón familiar, revisando documentos, repasando nombres, verificando que ningún cabo quede suelto. Aunque intenta transmitir serenidad, sus movimientos la delatan, está inquieta. El hecho de que la boda tenga que celebrarse en secreto, lejos de ser un simple capricho, es una medida calculada para evitar cualquier interferencia de quienes pudieran poner en duda su legitimidad. Ella sabe que Curro es una amenaza, que la cercanía emocional que mantiene con su hija podría convertirse en un obstáculo. También sabe que Beltrán no acepta bien los contratiempos, y eso la obliga a mantener todo bajo un control férreo. Mientras tanto, en la promesa, Curro trata de concentrarse en su trabajo, pero cada vez que el recuerdo de Ángela se desliza en su pensamiento, sus manos tiemblan ligeramente. Quienes lo observan desde la distancia notan en él un aire ausente, un gesto tenso que se vuelve más evidente conforme avanzan las horas. Lo que más lo inquieta no es la boda inminente de su amada, sino el hecho de que ella esté siendo empujada a aceptar algo que ni su corazón ni su conciencia desean. Intuye que detrás de ese enlace hay fuerzas más oscuras de lo que cualquiera imagina, pero no sabe cómo intervenir sin provocar un desastre mayor. La situación en la cocina no es menos turbulenta. El mareo repentino de María Fernández ha dejado a todos en un estado de inquietud latente. Aunque Pía ha intentado tranquilizarla y mantener a raya las especulaciones, las miradas de Simona y de las demás cocineras se cruzan con demasiada frecuencia como para pensar que el tema pasará desapercibido. Ellas no conocen el motivo real del malestar, pero intuyen que hay algo más profundo detrás de la fragilidad de la joven doncella. María intenta continuar con sus tareas como si nada hubiera ocurrido, pero cada movimiento se le vuelve más torpe, más pesado. Siente la presencia constante de Pía detrás de ella, vigilando discretamente, lista para intervenir si fuera necesario. Y aunque agradece esa protección, también teme que cualquier signo de debilidad pueda revelar un secreto que aún no está preparada para enfrentar públicamente. En medio de este ambiente, Simona y Candela intentan retomar la investigación sobre Madame Cocotte. El fracaso del interrogatorio del día anterior ha añadido una dosis de frustración a su obstinación, y ahora esperan que Lope aporte una solución más ingeniosa. Saben que el cocinero ha pasado horas encerrado en la despensa revisando recetas, especias, cuadernos antiguos. Cualquier cosa que pudiera ayudar a reconstruir el patrón del ladrón. Lo ven salir finalmente con una expresión seria, distinta de la irritación habitual. Esa expresión confirma que ha tomado una decisión importante. Mientras Lope cruza con paso firme el pasillo que conecta la cocina con el patio interior, Candela nota que algo en su conjunto ha cambiado. Su postura es más rígida, su respiración más profunda. No parece actuar desde el enfado, sino desde una claridad repentina. La certeza de que, esta vez, podría estar más cerca de desenmascarar a la persona que se esconde tras el seudónimo de Madame Cocotte. Sin embargo, en la zona del hangar la atmósfera es mucho más densa, casi insoportable. Manuel ha dedicado toda la mañana a revisar los planos, compararlos con las piezas defectuosas y cotejar cada fallo con los informes antiguos de Don Luis. El rostro del joven aviador se oscurece a medida que avanza en su análisis, porque cada nueva anotación confirma que el problema no es un accidente aislado, es un patrón. Un patrón que podría poner en peligro su reputación, su ambición y, sobre todo, la seguridad de quienes trabajan con él. Los empleados del hangar lo observan desde lejos. Notan el gesto concentrado, la mandíbula tensa, los dedos que pasan una y otra vez por los bordes del papel. Manuel no necesita pronunciar palabra para transmitir la gravedad de la situación. Todos saben que, cuando Manuel adopta esa expresión, algo importante está a punto de cambiar. Enora, por su parte, se mantiene en un rincón revisando herramientas, intentando parecer ocupada, aunque su pensamiento esté anclado al choque reciente con Toño y a la carta de Pedro Farré que volvió a sembrar dudas sobre ella. Siempre ha tratado de hacerse respetar en el hangar, trabajando más duro que cualquiera, demostrando sus habilidades ante todos los prejuicios posibles. Pero la desconfianza vuelve a rodearla,
como si cada logro que obtiene estuviera condenado a transformarse en sospecha. Mientras afloja un tornillo, se queda un instante en pausa, consciente de que los ojos de Toño la observan desde el otro lado del taller. La tensión entre ambos es casi palpable, un hilo invisible que no termina de romperse pero que amenaza con hacerlo al menor movimiento brusco. Y aunque ninguno de los dos dice nada, sus miradas contienen un peso suficiente como para llenar la estancia entera. La llegada de Alonso al hangar aporta una sobriedad nueva al ambiente. El marqués observa a su hijo con preocupación, reconociendo en él la mezcla de responsabilidad y obstinación que tantas veces ha visto en sí mismo. Sabe que Manuel está considerando un escenario peligroso. Ofrecer una segunda oportunidad a alguien cuyas piezas defectuosas podrían arruinar años de trabajo y destruir un futuro prometedor. Los dos intercambian unas palabras tensas, cargadas de prudencia y orgullo. Alonso intenta hacerle ver la gravedad del riesgo, pero Manuel defiende su postura con esa serenidad que le caracteriza cuando cree que una decisión debe ser tomada desde la razón y no desde la prisa. El marqués se aleja unos pasos, consciente de que presionar más sería inútil. Lo observa de espaldas, con el gesto serio, mientras Manuel vuelve a inclinarse sobre los planos. La escena deja una sensación agridulce. Un padre que intenta proteger a su hijo, y un hijo que aún no está dispuesto a escuchar lo que no encaja con su visión. Justo en ese momento, en un extremo del hangar, Martina aparece por casualidad, casi sin querer. Su mirada se cruza con la de Manuel, pero la joven se detiene en seco al ver el ambiente tenso que domina el lugar. Comprende que no debe acercarse, que no es el momento para añadir más caos a un día que ya se ha vuelto incontrolable. Sus pasos retroceden con discreción, como si deseara borrar cualquier huella de su presencia. Y mientras abandona lentamente la zona, cree que nadie la ha visto. Pero Jacobo sí lo ha hecho. Desde un rincón casi invisible, observa el movimiento de Martina con un interés frío, calculador. No muestra empatía ni desprecio, solo una especie de satisfacción silenciosa. Para él, la caída de Martina no es más que un elemento adicional en el tablero, una pieza que puede manipular a su conveniencia cuando llegue el momento. Es entonces cuando el día comienza a adquirir un tono más oscuro, como si todas las fuerzas que se han ido acumulando durante horas presionaran al mismo tiempo en distintas direcciones, amenazando con romper el delicado equilibrio de la promesa. Las tensiones personales, las mentiras reveladas, los secretos aún ocultos y las decisiones que están por tomarse empiezan a converger en un mismo punto, sin que nadie pueda prever realmente cómo se desenvolverán las próximas horas. Y en ese clima cargado, en ese instante en que cada historia personal parece avanzar hacia un borde peligroso, se intuye que lo peor todavía no ha llegado. Lo que está por venir, la explosión, las rupturas, los descubrimientos, será aún más profundo, más decisivo, más doloroso. Porque en la promesa, cuando una farsa estalla, siempre arrastra consigo mucho más de lo que cualquiera imaginaba. La tarde comienza a caer sobre la promesa con un ritmo lento, casi insoportable, como si el tiempo quisiera alargar deliberadamente cada segundo para obligar a todos a enfrentarse a sus propias heridas. Las sombras se alargan sobre el patio central, y con ellas crece la sensación de que el palacio entero está caminando hacia un punto de inflexión del que ya nadie podrá retroceder. Nada parece realmente estable. Ni los afectos, ni las lealtades, ni siquiera las certezas más básicas que han sostenido la vida cotidiana de quienes habitan ese lugar. En una de las galerías laterales, Martina avanza con un paso que no se parece al suyo. Ha sido un día de movimientos indecisos, de intentos fallidos por recomponerse, de silencios que pesan más que cualquier reproche explícito. La joven no logra quitarse de la mente el rostro de Adriano, esa mirada herida que la persigue como una sombra constante. Cada vez que cierra los ojos, revive el instante en que él descubrió la verdad. Siente de nuevo la punzada de culpa que le atraviesa el pecho, esa mezcla desgarradora entre la intención noble y el daño provocado. Y aunque repase mentalmente los pasos que la llevaron a escribir aquellas cartas, sigue sin encontrar una explicación que alivie el peso de su falta. Se detiene unos instantes frente a uno de los ventanales que dan al jardín. El reflejo que encuentra en el vidrio no se parece al que conocía. Ya no ve a la muchacha segura, impulsiva, que a veces pecaba de arrogancia pero siempre encontraba el modo de redimirse. Ahora ve a alguien fragmentado, con los ojos enrojecidos y la respiración entrecortada. Intenta contenerse, pero un oleaje de emociones vuelve a desbordarla, y la sensación de haber perdido algo irrecuperable se instala con crudeza.
Sabe que ha fallado a Adriano, pero también siente que ha fallado a Catalina, a la memoria de una mujer que nunca habría permitido que su nombre fuese utilizado para mentirle al hombre que amaba. A lo lejos, Jacobo se desliza entre los pasillos con esa actitud silenciosa que lo caracteriza, siempre atento a todo, siempre calculando. El muchacho parece alimentar una satisfacción fría al ver cómo cada pieza de su entorno cae en el sitio que él esperaba. No ha necesitado mover demasiados hilos, la propia impulsividad de Martina ha hecho el trabajo por él. Lo que sí controla es el momento exacto para intervenir, sabiendo que la debilidad de la joven podría volverse un instrumento útil para futuras jugadas. La observa caminar sin rumbo, evita acercarse para no mostrar su verdadero interés, pero mantiene esa distancia en la que su mirada se convierte en una presencia invisible y perturbadora. Mientras esto sucede, la tensión también se intensifica en los dominios de la familia Figueroa. Ángela pasa las horas en un estado de inquietud que apenas logra disimular. Ha intentado ayudar en las tareas del hogar, mantener cierta normalidad, pero su corazón late con una agitación constante que la traiciona. La inminencia de su boda secreta la envuelve como una sentencia silenciosa, un destino impuesto que no ha elegido y que la alejará del único hombre que ha amado de verdad. No sabe si temer más al enlace o a la reacción de Curro cuando se entere de que la ceremonia ya está prácticamente sellada. Leocadia controla cada paso de la preparación con un rigor casi militar. Para ella, el día del enlace representa un acto de supervivencia social y familiar. Un pacto que garantiza estabilidad, protección y alianzas convenientes. Aunque intenta ocultarlo, también siente la presión que implica mantener tantas piezas unidas, tantas mentiras bien ordenadas. Ha recibido nuevas instrucciones de Beltrán y de Jacobo, y aunque en ocasiones la supera el cansancio, persiste en su empeño con la misma frialdad que siempre la ha caracterizado. No se permite fallar, no puede permitirse un solo error. Beltrán, mientras tanto, aguarda con impaciencia la culminación de sus planes. No siente afecto real por Ángela, pero sí un interés determinado por poseer aquello que considera oportuno. Para él, la boda es una transacción, una operación práctica que sellará su posición dentro de un círculo privilegiado. Y aunque pueda fingir cortesía, sus ojos revelan una ambición que resulta inquietante. Esta unión será el inicio de un nuevo capítulo en el que él obtendrá lo que desea sin concesiones sentimentales. El único que percibe el peligro real en esta ecuación es Curro. A lo largo del día, el muchacho se ha sentido consumido por una angustia persistente, una sensación de que el tiempo corre en su contra. Cada segundo que pasa sin poder hablar con Ángela le resulta una condena, porque presiente que esa boda no es simplemente la imposición de una madre autoritaria, sino una distancia definitiva que le robará incluso la posibilidad de luchar. Se mueve por los corredores con pasos inseguros, como si estuviera buscando algo que desconoce. A ratos se detiene y respira hondo, intentando evitar que la desesperación le nuble el pensamiento, pero la impresión de estar perdiendo a Ángela se vuelve cada vez más intensa. En paralelo, el estado de María continúa inquietando al personal de la cocina. Aunque ha logrado mantenerse en pie, la debilidad visible preocupa a Pía, que no pierde ocasión para observarla desde lejos, con ese instinto protector que tantas veces ha salvado a quienes dependen de ella. La intendenta conoce mejor que nadie los riesgos que enfrenta una joven embarazada en situación vulnerable. Sabe que el palacio no siempre ofrece comprensión, y teme que el secreto pueda transformarse en un arma contra la muchacha si cae en oídos equivocados. Simona y Candela se mantienen ocupadas en la preparación de las cenas, pero es evidente que el asunto de Madame Cocotte no les da tregua. Han repasado en silencio cada elemento del interrogatorio fallido, preguntándose qué han pasado por alto, quién podría estar infiltrándose entre sus recetas sin ser detectado. Ambas mujeres comparten ese orgullo silencioso por su trabajo, y ver cómo alguien roba su arte culinario les produce una mezcla de indignación y humillación difícil de sobrellevar. Ahora confían en que Lope logre lo que ellas no consiguieron: atrapar al impostor utilizando un método más ingenioso. Lope ha pasado gran parte del día analizando detalles que antes no había considerado: patrones en las desapariciones, momentos del día en que se producen, ingredientes específicos que solo un conocedor podría identificar. Cuanto más repasa la información, más evidente le resulta que no se enfrenta a un ladrón improvisado, sino a alguien astuto que conoce bien la dinámica de la cocina. Ha elaborado un plan que pretende ejecutar esa misma noche, un plan que combina astucia, observación precisa y la creación de una trampa delicadamente diseñada. Aunque no lo ha dicho aún en voz alta,
siente algo que hace tiempo no experimentaba. La adrenalina de la confrontación directa, el anhelo de descubrir por fin quién se atreve a desafiar su talento. En el hangar, Manuel sigue inmerso en una preocupación que no le da tregua. Ha pasado horas inspeccionando piezas y revisando documentos que deberían haber ofrecido certezas, pero que en cambio solo han añadido más preguntas sin resolver. Los errores encontrados en el material de Don Luis podrían derivar en un accidente catastrófico, y el joven aviador lo sabe. La responsabilidad pesa sobre él como una carga moral ineludible. El hecho de darle una oportunidad más a Don Luis no se basa en la ingenuidad, sino en el deseo de ser justo antes de actuar de manera definitiva. Manuel teme equivocarse, teme condenar a un proveedor por un error que quizás tenga otra explicación. Pero al mismo tiempo, teme aún más que la búsqueda de justicia termine comprometiendo la seguridad de quienes lo rodean. A su alrededor, el personal del hangar siente que algo importante se aproxima. Las herramientas suenan con un eco distinto, los ruidos metálicos parecen anticipar un conflicto mayor. Enora adopta una actitud más reservada, consciente de que está bajo escrutinio. Sus manos siguen trabajando con precisión, pero su mirada refleja el peso de las sospechas que vuelven a caer sobre ella, como tantas otras veces. Intenta concentrarse, pero a cada instante se pregunta si la carta de Pedro Farré ha sembrado una duda definitiva que hará que Manuel ya no confíe en ella. El recuerdo de la tensión entre ambos se mezcla con la certeza de que su reputación depende de pruebas que aún no puede presentar. Toño, por su parte, ha dejado que la frustración se instale en su semblante. No logra decidir si su malestar proviene de la desconfianza hacia Enora, de sus propios sentimientos no resueltos o de la idea de que Manuel pueda estar arriesgando demasiado por culpa de una decisión errónea. Cada golpe que da a una superficie metálica parece liberar un poco de su enojo, pero también aumenta la tensión que perciben los demás. Su actitud lo convierte en un volcán a punto de estallar, y nadie sabe si ese estallido se dirigirá hacia Enora, hacia Manuel o hacia sí mismo. Mientras tanto, Alonso permanece atento a los movimientos de su hijo. Desde una distancia prudente, intenta evaluar hasta qué punto puede intervenir sin provocar un conflicto mayor. Conoce bien a Manuel, sabe que cuando adopta una postura basada en la paciencia, es casi imposible hacerlo retroceder. Siente orgullo por esa determinación, pero también temor. El instinto paternal lo impulsa a proteger al joven aviador de decisiones que podrían llevarlo a un desastre profesional o personal. Sin embargo, también comprende que hay batallas que los hijos deben librar solos, aunque duelan. La tarde avanza y el silencio se vuelve cada vez más pesado. Martina se encierra en su habitación para evitar encontrarse con Adriano o con Jacobo. Ángela revisa su baúl con la mirada perdida, consciente de que su vida podría transformarse para siempre en cuestión de horas. Curro se sienta en los escalones de la entrada sin saber cómo enfrentar lo que se aproxima. María intenta recuperar el aliento mientras siente que el mundo entero puede derrumbarse si alguien descubre su secreto. Lope prepara sus ingredientes como si fuera a participar en un duelo silencioso. Manuel revisa una vez más las piezas defectuosas, como si en ellas se escondiera la respuesta a un misterio mayor. Alonso recorre el palacio con pasos lentos, como un hombre que teme por sus hijos más de lo que permite mostrar. Y en algún rincón oscuro del palacio, Jacobo esboza una sonrisa que anticipa la tormenta que está por llegar. Todo está a punto de desbordarse. La calma aparente no es más que el último respiro antes del impacto. Las decisiones tomadas a lo largo del día se mezclarán con secretos largamente guardados, y la farsa que comenzó con unas cartas falsificadas será apenas el primer hilo de una trama que aún nadie ha comprendido del todo. Porque en la promesa, cuando un corazón se rompe, rara vez lo hace solo. La luz del atardecer se extingue lentamente, dejando tras de sí un resplandor anaranjado que cubre los prados que rodean la promesa como un velo de despedida. Es el tipo de luz que normalmente anuncia calma, pero esta vez, esa calma es solo un espejismo. Bajo ella, el palacio entero parece contener un aliento tenso, como si intuyera que la noche que se aproxima no es una más, sino la clase de noche en la que las decisiones pesan, los vínculos se ponen a prueba y las verdades encuentran el modo de emerger incluso cuando todos intentan sofocarlas. La sensación de inminencia es casi física, un pulso silencioso que se siente en el aire. Martina se mueve por su habitación sin rumbo claro, como si buscara un gesto familiar que la ancle a la realidad. A momentos se sienta, a momentos se levanta, acaricia el borde de una carta que no tiene destinatario, abre y cierra cajones, como si en ellos pudiera encontrar una respuesta que alivie su culpa.
La habitación que tantas veces fue su refugio ahora se ha convertido en una prisión mental, donde cada objeto le recuerda el error que cometió. Nada parece calmarla. La imagen de Adriano, todavía marcada por dolor y decepción, invade cualquier pensamiento que intenta construir para estabilizarse. Afuera, en los jardines, Adriano camina con un paso que parece firme, pero su interior es un torbellino. Ha intentado aferrarse a la serenidad, ha intentado racionalizar lo ocurrido, incluso ha intentado convencer a su mente de que la intención de Martina no era dañarlo. Pero cada vez que recuerda la forma en que reconoció la caligrafía, la textura del papel y la similitud exacta del tintero, la herida vuelve a abrirse con mayor profundidad. No solo siente la pérdida de Catalina, sino también la traición de alguien que había empezado a considerar esencial en su vida. Esa doble pena lo atormenta. Parte de él quiere culparla, otra parte quiere perdonarla y una tercera parte, la más silenciosa, solo quiere desaparecer de todo aquello que lo obliga a enfrentar emociones que aún no sabe manejar. La caída de la noche parece acentuar el eco de cada paso en los pasillos. En la cocina, la actividad disminuye, pero la tensión no. María Fernández intenta ayudar con las últimas tareas del día, pero su intento de normalidad es tan forzado que incluso Simona, siempre tan centrada en su oficio, nota que algo en la joven no está bien. La preocupación se hace evidente en los gestos de Pía, que observa cada respiración de María como si temiera que la muchacha pudiera desvanecerse en cualquier momento. Nadie tiene certeza de cuánto tiempo podrá mantener el secreto de su embarazo antes de que el cuerpo la delate definitivamente. En un rincón de la cocina, Lope termina de preparar el último componente de su plan. Ha logrado diseñar una estrategia que pondrá a prueba la astucia del ladrón de recetas. Ha colocado un cuaderno falso en un lugar clave, adornado con una combinación de especias tan única que solo alguien que conoce al dedillo la cocina de la promesa se atrevería a tocarlo. No ha compartido este detalle con nadie para evitar filtraciones. Su plan depende de la sorpresa, del sigilo y de la capacidad de leer entre líneas cada movimiento que se produzca durante la noche. Mientras en la cocina se urde esta trampa silenciosa, en los dominios de los Figueroa la tensión crece de manera distinta. Ángela, encerrada en su habitación, no puede dejar de acariciar la medalla que guarda desde niña, un objeto que siempre le dio consuelo en momentos difíciles. Esta noche, sin embargo, la sensación de protección que solía brindarle parece desvanecerse. Siente que está a punto de dar un paso hacia una vida que no desea, una vida marcada por obligaciones que no eligió. La sombra de Beltrán, implacable en su ambición, se cierne sobre ella como un destino inevitable. Y aunque intenta convencerse de que el sacrificio que hará es necesario para proteger a alguien más, quizá a Curro, quizá a su madre, la angustia que le oprime el pecho crece sin pausa. Leocadia revisa una vez más la lista de nombres implicados en la ceremonia secreta, los tiempos y los movimientos. Sabe que cualquier error podría exponer su plan, y la perspectiva de perder el control la aterra más que cualquier consecuencia. Su obsesión por mantener la apariencia de estabilidad familiar la ha llevado a decisiones extremas, y ahora se siente atrapada en su propio entramado de obligaciones, como si cada paso que da la hundiera más en una red de la que ya no puede escapar. Aunque no lo admita, teme el momento en que su hija se dé cuenta de que no está actuando por amor, sino por una obsesión por sostener un orden social que ya no tiene sentido. Curro intenta convencerse de que aún tiene tiempo para impedir lo que se avecina. Se sienta en la escalera de la entrada principal de la promesa, mirando el horizonte con una mezcla de desesperación y determinación. El pensamiento de perder a Ángela lo atraviesa como un puñal. Ha pasado toda la tarde debatiéndose entre intervenir o respetar la aparente voluntad de la joven, pero en el fondo sabe que ella no desea ese matrimonio. Cada recuerdo de los momentos compartidos entre ambos lo empuja a actuar, incluso si eso implica enfrentarse a Leocadia, a Beltrán o a cualquiera que pretenda arrebatarle lo único que ha amado con sinceridad. Mientras Curro se consume en esa lucha interna, en el hangar continúa la tormenta profesional que amenaza con arrasar todo lo que Manuel ha construido. Las piezas defectuosas de Don Luis se han convertido en un enigma peligroso. Cuanto más revisa Manuel cada componente, más claro le parece que el problema podría no ser un simple error técnico, sino algo más profundo, quizá una negligencia sistemática o incluso la intención de comprometer su trabajo. Intenta mantener la calma, pero la preocupación se convierte en una compañía persistente. Cada vez que sostiene una pieza entre las manos, siente el peso de las posibles consecuencias. Accidentes, reputaciones destruidas, sueños truncados. Enora lo observa desde una distancia prudente.
Aunque sus movimientos aparentan normalidad, su mente no deja de reproducir cada detalle de la carta de Pedro Farré, cada gesto de Manuel al leerla, cada mirada implícita que podría interpretarse como una señal de desconfianza. Se siente atrapada entre la necesidad de demostrar su inocencia y el miedo a que cualquier palabra que pronuncie pueda parecer una excusa. Para alguien que ha luchado toda su vida contra prejuicios y sospechas, esta nueva herida es especialmente dolorosa. A veces aprieta los puños sin darse cuenta, como si ese gesto pudiera impedir que el mundo se le viniera encima. Toño, golpeando metal con una intensidad creciente, permite que su frustración lo devore poco a poco. Nadie se atreve a acercarse demasiado, porque su estado emocional es demasiado inestable. Cada golpe reverbera en el hangar como un eco de rabia contenida. La tensión entre él y Enora se ha intensificado al punto de volverse casi insoportable. No entiende por qué la joven francesa sigue acaparando la atención de Manuel, ni por qué él mismo no puede recuperar cierta sensación de normalidad cada vez que ella está cerca. El conflicto entre ambos va más allá de lo técnico. Es un choque de voluntades, de heridas pasadas, de emociones que ninguno de los dos ha conseguido gestionar. Alonso se acerca al hangar una vez más, esta vez con pasos aún más lentos, como si cargara con el peso de todo el palacio sobre los hombros. Observa a su hijo desde lejos, analizando la misma escena una y otra vez, preguntándose si debería intervenir con más firmeza o si sería preferible dejar que Manuel tomara la decisión que considere más justa. El marqués teme tanto la impulsividad como la obstinación de los jóvenes, y ambas parecen presentes en la postura que adopta su hijo. A ratos piensa que debería llevarlo aparte, hablarle con el tono severo que en ocasiones impone respeto, pero el amor que siente por su hijo lo frena. No quiere convertirse en una sombra más que lo presione, sino en un apoyo silencioso que estará ahí cuando Manuel decida pedir ayuda. Mientras el palacio entero se prepara para la cena, Petra reaparece entre los pasillos con una actitud inquietante. Su orgullo herido ha despertado una faceta aún más peligrosa que la habitual. La degradación a doncella ha encendido en ella un deseo de venganza que supera cualquier límite. No se conformará con observar a Teresa ocupar su antiguo puesto. Está decidida a hacerle la vida imposible, a recuperar un poder que siente que le pertenece por derecho propio. Se desplaza por los corredores como una amenaza silenciosa, estudiando cada movimiento de Teresa, esperando el momento perfecto para atacar sin ser descubierta. Teresa, por su parte, intenta sobrellevar el cambio con humildad y determinación. Su nombramiento como ama de llaves ha despertado orgullo en muchos de sus compañeros, pero también un miedo silencioso. Sabe que el puesto implica una responsabilidad enorme y que su principal enemiga está más alerta que nunca. A veces, mientras organiza los registros de la despensa o supervisa el orden de las habitaciones, siente un escalofrío recorrerle la espalda, como si Petra estuviera observándola desde algún rincón oscuro. Teresa sabe que deberá actuar con inteligencia, evitar provocaciones y, sobre todo, mantener un comportamiento impecable que dificulte cualquier intento de desacreditarla. La noche llega finalmente con un silencio denso, casi opresivo. En las estancias nobles, los criados encienden lámparas y cierran cortinas, intentando crear una atmósfera acogedora que contrasta con la tensión que leita en el ambiente. En la cocina, Lope se prepara para ejecutar la fase inicial de su plan, mientras Pía, Candela y Simona se reparten las tareas finales para evitar que sus preocupaciones interfieran demasiado en el servicio. En el exterior, el aire nocturno se convierte en cómplice de secretos que están a punto de revelarse. Cada rincón del palacio guarda un susurro distinto. La respiración contenida de Martina, el pensamiento inquieto de Adriano, las dudas de Curro, el pánico silencioso de Ángela, el cálculo frío de Jacobo, la impaciencia sombría de Beltrán y la determinación creciente de Manuel. Cada historia avanza hacia su propio precipicio. Y el primer paso hacia el caos está a punto de darse. La noche avanza con una lentitud espesa, como si cada minuto reclamara su propio espacio dentro de un tejido emocional que amenaza con rasgarse en cualquier instante. Las luces distribuidas por los pasillos iluminan apenas lo necesario, dejando sombras alargadas que se deslizan por las paredes como presagios de todo lo que está a punto de quebrarse. El palacio respira un ambiente de electricidad contenida, una mezcla peligrosa de miedo, esperanza, rabia y decisiones que ya no admiten vuelta atrás. Es una de esas noches en las que nadie duerme del todo, aunque algunos se obliguen a cerrar los ojos. En su habitación, Martina permanece sentada junto a la ventana abierta, con la vista fija en la oscuridad exterior.
El aire frío le acaricia el rostro, como si el viento quisiera despejar la niebla que invade su mente, pero nada parece disipar la sensación de derrota que la acompaña desde la mañana. No es solo culpa lo que siente, sino una especie de vértigo emocional que la deja sin fuerzas. Todo su mundo interior parece tambalearse, y cada recuerdo compartido con Adriano se convierte en una espina más que se clava sin consideración. La joven repasa mentalmente 1000 versiones distintas de lo ocurrido, intentando encontrar un punto donde podría haber actuado de forma diferente, pero en cada una de esas versiones llega inevitablemente al mismo final. La herida que logró abrir no será fácil de cerrar. A la misma hora, Adriano se encuentra en los establos, acariciando distraídamente la piel del caballo que solía montar junto a Catalina. Ha buscado ese lugar porque es el único en el que el silencio tiene un peso distinto, casi sagrado. Allí puede permitirse, por unos instantes, no sostener esa máscara de contención que ha llevado durante todo el día. Su interior sigue siendo un campo de batalla silencioso donde la memoria de Catalina se mezcla con la acción impulsiva de Martina, creando una turbulencia emocional difícil de aceptar. Por momentos intenta convencerse de que todo puede colocarse en su sitio con el tiempo, que quizá no lo ha perdido todo, pero justo después vuelve a sentir que nada será igual, que un pedazo de su confianza ha sido arrancado de raíz. Mientras los dos amantes deshechos intentan soportar la noche cada uno desde su rincón, en el hangar se produce un movimiento inesperado que podría cambiarlo todo. Manuel, tras horas de revisar las piezas defectuosas, descubre un patrón extrañamente repetido. Una fisura que aparece en zonas donde, técnicamente, no debería formarse jamás. La observación se convierte en una revelación inquietante. Si esa falla no es accidental, si la repetición obedece a una mano consciente, entonces el peligro que enfrenta el hangar es mucho mayor de lo que imaginaba. La sospecha se instala con fuerza en su mente, impulsándolo a reconsiderar la paciencia que ha intentado mantener hasta ahora. A su alrededor, los trabajadores empiezan a notar que el semblante de Manuel se vuelve más tenso a medida que avanza la noche. Enora lo observa desde un banco de trabajo, comprendiendo que la preocupación de él es profunda y genuina. Su propio temor aumenta al ver el gesto concentrado del aviador, porque sabe que cualquier conclusión equivocada podría arrastrarla a un lugar del que sería difícil salir. Toño, en cambio, percibe en esa tensión una posibilidad de reivindicación personal. Por un instante, cree que Manuel podría darse cuenta de que permitir a Enora continuar en el hangar es un error. El silencio entre los tres es tan tenso que cualquier sonido parece romperlo todo. Mientras tanto, en la cocina, la trampa de Lope está lista para ser ejecutada. El cocinero decide dejar el cuaderno falso a la vista, con la luz tenue que entra desde el exterior iluminando apenas el borde de las páginas, de modo que cualquier intruso quedará al descubierto si intenta acercarse. Lope se retira unos pasos y se oculta entre dos muebles pesados, preparado para esperar el tiempo que sea necesario. Sus sentidos se agudizan, cada sonido, cada movimiento en la estancia se convierte en una señal potencial. La cocina adopta un aire casi teatral, como si estuviera a punto de iniciar una escena clave en la que ninguna palabra será necesaria para desenmascarar al impostor. Más lejos, en la residencia de los Figueroa, Ángela sigue sin lograr conciliar el sueño. El peso del día ha sido demasiado grande y ahora, cuando la noche debería ofrecer una tregua, solo consigue profundizar el temor que la rodea. Se recuesta en su cama sin encontrar una postura que alivie la opresión en su pecho. El pensamiento de que su vida cambiará de manera irreversible en cuestión de horas la paraliza, y la idea de que Curro podría ver todo desde lejos, sin poder hacer nada, la atormenta aún más. Siente que está traicionando algo que va más allá del amor. Está traicionando su propia identidad, ese pequeño espacio íntimo que siempre le permitió mantenerse entera incluso en los peores momentos. Leocadia, pese a la aparente seguridad con la que se mueve durante el día, también enfrenta su propio tormento. Revisa los documentos organizados para la boda una vez más, como si temiera que una sola omisión pudiera desbaratarlo todo. Aunque su carácter se ha construido sobre la disciplina, el miedo a que algo salga mal la consume. De algún modo, sabe que está empujando a su hija a una vida que no desea, pero la presión de mantener las apariencias y las alianzas pesa demasiado. Su relación con Ángela se ha fracturado en un nivel que quizá ya no tiene reparación. Y aunque no lo admite, siente que está a un paso de perderla definitivamente, sea cual sea el resultado del matrimonio. Beltrán, en su propia estancia, se permite unos minutos de satisfacción silenciosa. Para él, todo parece ir según lo previsto.
No le interesa el sufrimiento emocional de Ángela ni las dudas de Curro. Lo único que importa es consolidar una unión que fortalecerá sus propios intereses. La falta de empatía con la que contempla la situación solo añade un matiz aún más oscurecido a su figura, una actitud que presagia la posibilidad de que su presencia traiga más problemas en el futuro. En la promesa, Curro sale al exterior para respirar aire fresco. Se dirige hacia los prados, donde la oscuridad apenas deja ver unos metros más allá. La soledad del campo lo envuelve, y por primera vez en mucho tiempo permite que el miedo le gane terreno. Siente que está perdiendo a Ángela sin haber podido luchar por ella. La tristeza que acumuló todo el día se convierte en un ardor interno que lo empuja a caminar más rápido, como si buscara respuestas en un paisaje que solo devuelve silencio. Cada paso parece alejarlo de ella y, al mismo tiempo, hacerlo consciente de cuánto la necesita. Mientras Curro se pierde entre los prados, María descansa en su habitación. El cansancio la ha obligado a aceptar la recomendación de Pía de retirarse antes. Sin embargo, el sueño no llega. La joven se encuentra atrapada entre el miedo a que alguien descubra su secreto y la incertidumbre sobre su futuro. Teme que la fragilidad que ha mostrado durante el día sea interpretada como un signo de incompetencia. Teme que Petra encuentre la manera de utilizar su vulnerabilidad en su contra. Teme sobre todo por la vida que lleva en su vientre. Cada respiración es un recordatorio silencioso de que su destino cambiará para siempre, y que aún no sabe cómo enfrentarlo. Teresa recorre los pasillos con pasos ligeros, intentando familiarizarse con la enorme responsabilidad que ha caído sobre sus hombros. Pero, aunque se esfuerza por ser meticulosa, el peso de las miradas que siente a sus espaldas no le permite relajarse. Sabe que Petra está esperando el menor descuido para destruirla. La joven intenta mantenerse firme, recordando que obtuvo su puesto por mérito propio, por la confianza que Pía y la familia han depositado en ella. Sin embargo, cada vez que pasa por un espejo, se sorprende por el gesto tenso que ve reflejado. Cargar con el mando de la servidumbre es, en realidad, mucho más difícil de lo que parecía desde fuera. Petra, al acecho, observa todo con una frialdad calculada. Aunque su orgullo ha sido herido, siente que aún posee la capacidad de controlar el rumbo de ciertas situaciones. Su mirada inquisitiva se detiene en cada rincón, en cada gesto, en cada error mínimo que Teresa pueda cometer. La noche le ofrece la oportunidad de planear nuevas estrategias, nuevas formas de recuperar parte del poder perdido. Le resulta especialmente insoportable ver a Teresa caminando con cierta dignidad, como si ya hubiera olvidado quién dominaba antes los pasillos de la promesa. Mientras el palacio entero se sumerge en esta tensión fluctuante, el plan de Lope llega a un punto crucial. El silencio absoluto de la cocina se convierte en un aliado perfecto para el desenlace de su estrategia. El cocinero espera, inmóvil, consciente de que cualquier movimiento podría arruinar sus planes. El tiempo parece estirarse como un hilo fino que podría romperse en cualquier momento. Cada sonido se amplifica. El crujido de la madera, el suspiro de una corriente de aire, el leve golpeteo de una cucharilla olvidada. La expectativa crece hasta hacerse insoportable. Y entonces, finalmente, se produce un ruido entre los estantes. Un movimiento casi imperceptible. La figura que se acerca al cuaderno falso lo hace con demasiada familiaridad, con una seguridad que no tiene quien teme ser descubierto. Lope contiene la respiración. El instante exacto en que esa mano se acerca al cuaderno determinará el fin de la farsa de Madame Cocotte y revelará un rostro que nadie había sospechado. En el hangar, un movimiento brusco interrumpe la concentración de Manuel. Una de las herramientas cae al suelo con un golpe metálico. El sonido resuena como una advertencia. El joven aviador toma una decisión repentina. No esperará más. Está decidido a reunir pruebas que demuestren si las piezas defectuosas obedecen a un patrón casual o a un sabotaje. Esa determinación marca un antes y un después, porque cualquier resultado que obtenga lo obligará a tomar una decisión irreversible sobre Don Luis y sobre su proyecto de aviación. La noche, que parecía destinada a guardar silencios, comienza a romperse en múltiples frentes. En la cocina, donde la identidad del impostor está a punto de revelarse. En el hangar, donde Manuel avanza hacia una verdad peligrosa. En la residencia Figueroa, donde Ángela siente que su vida se desmorona bajo una presión insoportable. En los prados, donde Curro lucha contra la posibilidad de perder a la mujer que ama. Y en el interior del palacio, donde Martina y Adriano intentan reconstruir sus almas rotas. Cada historia avanza hacia su propio desenlace.
La promesa que da nombre al palacio nunca ha parecido tan frágil. Y la farsa que estalló por unas cartas falsificadas no es más que el primero de los incendios que iluminarán esta noche que marca un antes y un después en todo el mundo de la promesa.